Charlie. Hola amigos y gente bonita, el día de hoy tenemos una nueva aventura. Y es que les traigo las mejores recomendaciones Ejo Moon. Vamos a visitar Splash, parque acuático donde se está reaperturando al público. Además tendremos un gran paseo en buggies por los cenotes. Así que esta aventura se va a poner súper padre porque también visitaremos el cenote Santa Cruz donde comeremos y tendremos más aventura. Y por último tendremos una super gala de DJs en el cenote Santa Rosa. Quédate en el canal porque esto se va a poner súper bueno. Charlie. Hoy les quiero hablar sobre Splash Parque Acuático Ejo Moon, que acaba de abrir sus puertas al público después de una gran remodelación. Si estás buscando un lugar para refrescarte en estos días, definitivamente tienes que venir aquí. Splash cuenta con varias piscinas y una emoción de tobogán que te aseguro te dejará con ganas de repetir la experiencia. La entrada tiene un costo de 50 pesos, lo cual es bastante razonable considerando todo lo que este parque acuático tiene para ofrecer. Pero eso no es todo, también puedes disfrutar de sus deliciosas comidas y bebidas. Recientemente tuvimos la oportunidad de asistir a esta reapertura de Splash y nos encantó la experiencia. Si estás planeando un día de diversión con los amigos y familiares, definitivamente te recomiendo que vengas y disfrutes del nuevo y mejorado Splash Parque Acuático Ejo Moon. No te arrepentirás. Y en esta ocasión no vine solo, vengo con toda la banda. Y la verdad que la pasamos de 10, súper divertidos. Nos recibieron con estas refrescantes Coca-Colas. Estaban muy sabrosas con el calorcito, imagínense qué rico. Y el patrocinador oficial no se le escapaba a ninguno, a todos les tocaba su Coca-Cola, miren nada más. Charlie. Pero eso no fue lo único que me gustó del evento, también descubrí una zona con hamacas de colores ideales para descansar y relajarse. Si estás buscando un lugar tranquilo para descansar, definitivamente tienes que visitar esta zona. Las hamacas están disponibles y hay gran variedad de colores y diseños, por lo que seguro encontrarás una que se adapte a tu gusto y estilo. Personalmente disfruté mucho de la sensación de estar balanceándome suavemente mientras disfrutaba el aire. ¡Wow! Y miren nada más lo que nos encontramos, una bicicleta, que es como para tomarse fotos para subir a las redes sociales. ¡Ulala! ¡Qué belleza! El personal siempre muy atento y amable, especialmente a recibir al público. Y claro, con muchos nuevos sets para tomarse fotografías muy hermosos. Te invito a ver nuestro video que tenemos realizado sobre este parque. Lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, donde podrás ver la reseña completa. Te invito a suscribirte a mi canal, dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Estaremos subiendo contenido semanal, los mejores lugares, los mejores consejos, así que no olvides suscríbete. Ahora pongan todos atención porque va el corte del listón. 2, 3. Aplausos, por favor. ¡Bravo! Mil gracias Parque Acuático Splash por esta invitación. Continuemos con el video. Charlie. Pasear en buggy por los cenotes es una experiencia emocionante y única. Los buggies son vehículos todoterreno que permiten explorar los caminos y senderos que rodean los cenotes. La sensación de velocidad y viento en tu rostro mientras atraviesas el lugar es simplemente increíble. Además, los buggies son maniobrables, lo que significa que puedes sortear cualquier obstáculo que encuentres en el camino. Charlie. Este circuito lo puedes realizar con cenotes en buggies y bucos, que tiene dos salidas, uno a las 9:30 am y el otro a la 1 pm. Tiene varios paquetes, de ahí su página lo puedes consultar. Incluso tiene paquetes donde puedes visitar 3 cenotes. Además puedes vivir esta experiencia en modo nocturno. Solo imagínate traer a tu pareja y llevarla a recorrer todo este hermoso lugar, además de tener una cena romántica. Pues todo esto lo puedes hacer. Solo te recomiendo reservar con anticipación. Charlie. Una vez que llegas al cenote puedes bajarte del buggy y sumergirte en las aguas cristalinas de algunos cenotes, lo cual hace la experiencia sea aún más emocionante. Nadar en un cenote es una experiencia única que no puedes perderte. Además que algunos cenotes tienen cuevas subacuáticas y que puedes explorar con ayuda de un guía. En resumen, pasear en buggy por los cenotes es una experiencia increíble, emocionante y única que te permite explorar la belleza natural de la península de Yucatán. Si tienes oportunidad de hacerlo, definitivamente no te arrepentirás. Charlie. Esta vez nos trajeron a recorrer el cenote Santa Cruz, mismo que habíamos hecho un video en el canal. Podrás encontrar el link para ver el video en la parte de arriba. Lo más sobresaliente que encontramos en este cenote es que ya habían hecho este puente colgante y les quedó chulo de precioso. Nada más vean qué bonito.
Podrás encontrar paquetes a tu medida. En este caso hay un paquete muy interesante de 2 cenotes, tirolesa, comida y puente colgante. Puedes encontrar toda la información en su página web. Aquí te dejo toda la información en un costado. Igual si quieres que te ayudemos a armar algún tour, solo escríbenos a charlieboydeviaje@gmail.com. Charlie, Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como Charlie Boy de Viaje para más contenido exclusivo en cada red social. Charlie. Bueno amigos, después de esta gran aventura hemos llegado al cenote Santa Cruz y nada más se encuentra con nosotros nada más y más que ¡Rey! Hola chicos, ¿cómo están? Están maníacos. Ya saben, suscríbanse al canal, denle click a la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación de que estamos subiendo contenido nuevo. Va a estar súper padre, así que miren. Y va a estar toda la banda aquí, miren, aquí está David de Viaje. No puede faltar en los tours. Todos saludan. 1, 2, 3. Charlie Boy. 2, 3. En el menú podrás encontrar desde entradas hasta plato fuerte, con muchas variedad de comida yucateca. Podrás encontrar paquetes infantiles, de mariscos, ensaladas y hasta postres. Y tendrás muchas opciones para una buena elección. Esta vez decidí probar el pok chuk, que realmente estuvo súper sabroso, con su frijolito, su cebolla y su aguacate. Igual muchos pidieron pechuga y la verdad que el lugar estuvo 100% de calidad, se lo recomiendo mucho. Y si estás con ganas de aventuras, te recomiendo tirarte de la tirolesa, que realmente esto agrega valor a esta experiencia que es súper formidable. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, me buscas como Charlie Boy de Viaje para más contenido. Si tienes alguna duda de este lugar, puedes escribirme a mis redes sociales y con mucho gusto te atenderé. En caso de que quieras que te armemos un paquete o quieras que te recomendemos a una persona, solamente escríbenos, te daremos la respuesta lo más pronto que podamos. Próximamente haremos un video más completo de la Finca Oz. Por lo pronto te dejo estas imágenes y continuamos con el video. Y todavía no se vayan porque hay mucho más de lo que les voy a mostrar. El cenote Santa Rosa es un lugar maravilloso que se encuentra en el estado de Yucatán, exactamente en Jomún. Hace poco tuve la oportunidad de visitarlo y fue una experiencia increíble. No solo pude admirar la belleza del lugar, sino también tuve la oportunidad de asistir a una fiesta de DJs que se celebró allí. La fiesta fue realmente divertida y emocionante. La música de DJs era increíble y no pude resistirme a bailar durante mucho tiempo. Todos los asistentes estaban disfrutando de la música y de la energía del lugar. Además, el ambiente era muy amistoso y pudimos hacer nuevas amistades. No perdimos la oportunidad de convivir y pasarla bien, compartir todos estos bellos momentos. Si quieres conocer más de este cenote, puedes visitar mi canal, que ahí podrás encontrar toda la información. Este lugar en Yucatán, con sus 2 cenotes impresionantes, es una joya oculta que está ganando fama en las redes sociales. Si estás buscando un lugar para disfrutar de la naturaleza y compartir momentos inolvidables con amigos y familiares, definitivamente deberías visitarlo. No te arrepentirás, es una experiencia excelente. La energía y el entusiasmo del grupo de creadores de contenido era contagioso. Disfrutamos cada momento juntos. Quiero agradecer a todos los que apoyaron y participaron en este gran evento. Gracias a ellos tuve una experiencia que nunca olvidaré. Espero tener una oportunidad de seguir participando en eventos similares en el futuro y seguir conectando con personas apasionadas y creativas como ellos. Y es así como hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. Déjame un like y comparte, con eso me ayudarás a seguir creciendo. Yo soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje. Nos vemos hasta la próxima. Charlie.